Y le creemos a Dios por buenas noticias. Yo le creo a Dios que la salvación llega a tu casa. Yo le creo a Dios que el pródigo vuelve a casa y vuelve transformado. Amén. Le creo a Dios que ese diagnóstico médico es revertido y que recibe sanidad del cielo. Le creo a Dios que puertas que han estado cerradas se abren en el nombre de Jesús de Nazaret. Le creo a Dios por provisión sobrenatural. Amén. Ese plan, ese proyecto que tienes, ese plan, ese proyecto que has puesto en las manos de Dios, se cumple porque se cumple. Amén. ¿Quién dice amén conmigo? Yo digo amén. ¿Quién tiene la fe necesaria y suficiente para creerle a Dios a pesar de? Yo la tengo. ¿Quién la tiene? La tenemos. Amén. Amén. Puede sentarse. Puede sentarse. Dígale a la persona que está a la par: hoy el poder del evangelio se manifiesta. Hoy lo que ha estado muerto tiene que resucitar. Lo que ha estado estancado tiene que empezar a correr. Lo que se secó hoy tiene que reverdecer. Amén. Porque ese es el poder del evangelio. Amén, amén, amén. Abran sus Biblias en el libro de Romanos. Iglesia, les tenemos una sorpresa. Sí, pero no se la voy a decir todavía. Espere con impaciencia, con expectativa. Dios es bueno, ¿sabe? Y Dios está poniendo sus ojos en Puerto Limón. Hemos recibido mucha palabra. Yo no hablo de una iglesia, yo hablo de la iglesia de Cristo. Amén. Porque somos una iglesia, es un cuerpo. Y siempre hemos declarado, los pastores de Limón, las iglesias de Limón, que por esta tierra que entró el evangelio, solamente por eso esa tierra tiene que ser bendecida. Le estamos creyendo a Dios por una nueva oportunidad para Limón. Estamos creyendo a Dios por vida para Limón. Estamos creyendo a Dios que el evangelio que entró por aquí es el mismo evangelio que va a transformar nuestra provincia, que estas muertes prematuras van a cesar, que el narcotráfico se va a ir. Amén. Que Limón va a ser conocida en todo el mundo como la ciudad del evangelio, del poder del evangelio. Amén. Abra su Biblia en el libro de Romanos. Continuamos con la serie acerca de Romanos. Mire, no hemos pasado del primer capítulo. Solo del primer capítulo podríamos hablar un año entero. Es hermoso esta epístola escrita por el apóstol Pablo. Y bueno, vamos a ubicarnos en el contexto. Ya Jan comentó un poquito acerca del contexto en que se escribe la epístola del libro de Romanos. Aquí el apóstol Pablo, en el capítulo 1, empieza a manifestar su deseo de ir a visitar los hermanos de la iglesia de Roma. Acordémonos que la iglesia de Roma no fue fundada por el apóstol Pablo. Se cree que alguna persona o algunos que estuvieron en aquel aposento alto migraron a Roma de los 120 y fundó la iglesia en Roma. Y como el Espíritu Santo le había advertido a Pablo, porque el Espíritu Santo habla, dígale a la persona que está a la par, el Espíritu Santo habla, nos advierte del peligro. Amén. Entonces el Espíritu Santo le dice a Pablo: vas a tener mucha oposición para ir a Roma. Como Pablo quería ir y tal vez darse a conocer, instruir esta iglesia que estaba levantándose, entonces escribe la carta de los Romanos. Y hace una poderosísima declaración. Bueno, todo el libro de Romanos es una hermosa declaración. Pero hace una declaración preciosa. Y esa declaración está en Romanos 1, versículo 16. Romanos 1, versículo 16. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Quién dice amén?
Porque es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. La tenemos en otra traducción. Amén. Dice así: porque nunca, diga nunca, nunca, que todo el mundo se dé cuenta que soy una pandereta, que todo el mundo se dé cuenta que soy una cristiana, que todo el mundo me pueda leer a Cristo en mí. Amén. Porque nunca me avergüenzo de las buenas noticias. Hay buenas noticias. Amén. Hay buenas noticias. Ellas constituyen el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. A los judíos se les dio el privilegio de ser los primeros en escuchar la predicación de este mensaje. Pero ya el mundo entero está escuchándolo. Y yo le creo a Dios que lo está escuchando tu hijo. Yo le creo a Dios que lo está escuchando tu hija. Yo le creo a Dios que lo están escuchando tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre. Toda tu casa lo está escuchando. Amén. Evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? Significa buenas noticias. Significa buenas nuevas. Lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos de la iglesia de Roma es: les traigo buenas noticias. Les traigo buenas noticias. Pero ¿cuáles eran esas buenas noticias? Las buenas noticias era que ahora tenemos paz con Dios, paz con nuestro prójimo. Amén, paz con nosotros mismos. Esa paz que fue ganada en la cruz del Calvario a través de Jesucristo. La buena noticia es que Él dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo les haré descansar. Amén. La buena noticia es que ahora el velo que nos separaba de su presencia fue rasgado y podemos entrar hasta donde Él. Dice la palabra confiadamente. Las buenas noticias es que ya no vamos a morir en el pecado. Las buenas noticias es que ya no somos tiniebla, ahora somos luz. Amén. Esas son las buenas noticias del evangelio. Ahora, no solo el mensaje era bueno, más bueno fue el mensajero, Jesucristo. Amén. Y lo vimos lleno de gracia y de verdad. Porque el evangelio tiene nombre: Jesucristo. Amén. No hay buenas noticias sin que Cristo esté presente. Si Cristo está presente en tu vida, vienen buenas noticias. Ay, aquí yo le voy a decir y le voy a profetizar a alguien: vienen buenas noticias. ¿Has estado recibiendo malas noticias? Hoy yo te digo en el nombre de Jesús: vienen buenas noticias. Vienen buenas noticias. ¿Alguien aquí necesita recibir buenas noticias? Vienen buenas noticias. Amén. Y la mejor noticia, le vuelvo a repetir, es Jesucristo. Sabemos que en este mundo hay muchos tipos de poderes. Está el poder político, poder económico, el poder inclusive espiritual, el poder religioso, el poder militar. Pero por encima de todos esos poderes está el evangelio, que es poder de Dios. Amén, poder de Dios. La palabra poder aquí en este contexto es la palabra dinamis, que significa, o que es la raíz de la palabra dinamita. ¿Sabe? Usted tiene dinamita. Amén, usted es dinamita. Denota algo que tiene energía, algo que tiene una fuerza demoledora, pero una fuerza transformadora también. Ese es el evangelio. Amén. Ahora, este poder es diferente a otro poder. Este poder no es cualquier poder. Este es poder de Dios. Lo que usted ha experimentado en su vida, lo que yo he experimentado en mi vida, es el poder de Dios. Amén. El poder de Dios manifestándose, el poder de Dios haciendo
Porque lo que hace el evangelio en nosotros no lo puede hacer el hombre, no lo puede hacer la ciencia, no lo puede hacer la medicina, no lo puede hacer la psicología ni la psiquiatría. Únicamente lo puede hacer Dios. Amén. Por eso este poder está por encima de cualquier otro poder. Por eso este poder es inigualable. Este poder es incomparable. Puede hacer que algunas cosas le den a usted una tranquilidad superficial y momentánea. Puede hacer que algo que usted haga le pueda traer un poco de paz ficticia, porque hay una paz ficticia. Puede hacer que usted se sienta bien momentáneamente con algo. Pero hay un poder que transforma, hay un poder que es eterno, hay un poder que es para siempre, hay un poder que no nos lo puede quitar el problema, hay un poder que no se va con la tribulación. Amén. Ese es el poder de Dios, que es para siempre. Porque solo el evangelio puede cambiar el corazón duro. ¿Quiénes tenían aquí corazón duro? Ah, no, ahora resulta solo Mayla. Ah, no, Carolina. ¿Quiénes tenían el corazón duro? Yo tenía el corazón duro. Ajá, yo lo tenía muy duro. ¿Sabe cómo Dios trató conmigo? Usted sabe, se me muere un hijo. No podía ser de otra manera. Y solo el poder de Dios hace que ese corazón duro, que ese corazón de piedra se convierta en un corazón de carne. Solo el poder del evangelio nos puede dar paz en medio de la tormenta. Solo el poder del evangelio nos puede levantar después de una caída. Amén. Solo el poder del evangelio puede restaurar nuestra vida, sanar heridas profundas y mantenernos de pie en medio de situaciones adversas. Mire, un día de estos, después de hacer el ayuno, mi esposo y yo hicimos otro ayuno por una petición personal. ¿Le cuento? No le voy a contar de qué. Pero hay momentos, yo no sé si a usted le ha pasado, solo a mí me pasa, en que usted le dice a Dios, ya no tengo cómo orar. ¿A quién le ha pasado? Ya no tengo cómo ofrendarte. Yo le decía, Señor, ya no sé qué ofrenda darte. Ya no sé cómo orar más. Ya no sé cómo ayunar más. Ya no sé qué hacer, Señor, por favor, dime algo. Mire, vive Jehová. Yo nunca soy de las que abren la Biblia a ver qué me sale, porque si me sale Judas se ahorcó. Pero hoy en ayuno, teniendo mi peniel con Dios, porque muchas veces tenemos nuestro peniel con Dios y le decimos, no te dejo hasta que no me bendigas, no te dejo hasta que no me des dirección, no te dejo hasta que no me digas algo. Y yo abro la Biblia y me sale el Salmo 20. Abra su Biblia. Cuando usted le dice a Dios, ya no tengo cómo orar. Cuando usted le dice a Dios, ya no tengo cómo ofrendar. He dado de todo, he ayunado. Mire lo que me sale. Dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda, te ayude, te envíe ayuda del santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto y te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo su consejo. Y cuando usted en medio de un reclamo, usted lee esto, usted no le queda más que caer de rodillas y decirle, Señor, me estás hablando, Señor, te estás dirigiendo a mí. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, empieza a gobernar la vida que una vez tal vez gobernó el problema, gobernó la situación, porque Dios habla. Muchas veces buscamos profetas. Yo no soy de buscar profetas. De por sí cuesta que a mí me profeticen. Yo sé por qué. De verdad cuesta mucho. Yo a veces me pongo así como para... Yo tengo la palabra. Yo tengo la palabra. Amén. El evangelio de poder. Amén.
La palabra que es viva, la palabra que nos habla, la palabra que nos ministra. A veces usted no necesita ni siquiera oír un buen mensaje. Usted lo que necesita es meterse en la palabra de Dios. Dejar de estar leyendo y oyendo tanta cochinada y porquería y meterse en la palabra, amén. Ahora veamos qué acompaña ese evangelio, qué acompaña las buenas nuevas de salvación. Mateo 8:8 dice: respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. El poder de Dios se manifiesta en sanidad. Es poder para sanar. Amén. Solamente di la palabra y usted sabe lo que pasó. Amén. El criado fue sano. Pero mire qué interesante lo que hay aquí. Porque resulta que Jesús es la palabra. Juan 1:14. Aquel centurión sabía que Jesús era la palabra. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne. La otra traducción, por favor. Entonces la palabra se hizo hombre. Amén. La palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Jesús es la palabra. Y mire qué lindo, porque en este contexto no es logos lo que se dice. Palabra en griego es logos. Pero aquí no se dice logos. Aquí se utiliza davar. Y es que en hebreo, davar no es solamente emitir un sonido. Davar no es solamente hablar. Davar no es solamente pronunciar. Mire lo que significa davar. Davar significa palabra hablada, palabra activa, palabra con el poder de crear. Pero mire qué lindo, palabra que produce realidad. Es que Jesús produce realidad. Amén. Es que Jesús puede transformar la circunstancia que estés viviendo. Amén. Y transformar la realidad. Eso es davar. Palabra hablada, palabra activa, palabra que crea, palabra que produce realidad. ¿Quién lo cree? Yo lo creo. En la Biblia y hoy, el día de hoy, porque cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. El día de hoy Dios habla y algo ocurre. Amén. El día de hoy Dios pronuncia y algo toma forma. El día de hoy Dios declara y lo que ha estado muerto recobra la vida. Amén. Por eso es que en Ezequiel 37 Él le dice al profeta: declara la palabra, profetiza y esos huesos vivirán. Alguien aquí tiene que empezar a declarar palabra sobre esos huesos secos, porque la palabra es vida. Amén. La palabra es vida. Y es que el davar de Dios guía, crea, protege y sostiene. Esa es la palabra. Lo que Dios está diciendo aquí es que el hombre por su propio recurso no puede sostenerse. A nosotros nos sostiene la instrucción que salga de la boca de Dios, porque es Dios quien gobierna nuestra vida. Entonces, si Dios lo dijo, si la palabra lo dijo, si el davar lo dijo, el davar lo hace. Amén. Este poder viene acompañado con ¿qué más?
Juan 8, del 32 al 36. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad es Jesucristo. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Pero usted y yo sabemos que eran esclavos de muchas cosas, de la religiosidad también. Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda para siempre en ella. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Es que ya no somos esclavos del pecado, esclavos de la falta de perdón, esclavos de la mentira, esclavos de la droga. No, somos libres, pero esclavos para Cristo, que es el único amo que nos pide permiso. Amén. Porque el ser esclavo de Cristo es una decisión. ¿De qué más viene acompañado este poder? Romanos 1:17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nos acompaña de justificación. ¿Qué es la justificación? Es cuando yo voy a la cruz, le entrego mi pecado al Señor y el Señor me entrega su santidad. Amén. Le entrego mi pecado y el Señor me limpia de mi pecado. Eso es la justificación. ¿De qué más viene acompañado este poder? Segunda de Corintios 5:17. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, nueva criatura es. Amén. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. Amén. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Qué me dice esto? Ya no hay condenación. Ya no hay condenación. El acta de decretos que había en contra nuestra, amén, fue clavada en la cruz del Calvario. Ya no hay condenación. Usted es libre. Usted es inocente. No hay cargos que se le imputen. Amén. ¿Y de qué está acompañado más este poder? Poder para salvación. Volvamos a Romanos 1:16, ahora en otras versiones. Dice, a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios. Déjenme en el otro, porfa. Es que me lo cambiaron muy rápido. Pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. La otra traducción lenguaje actual. Traducción lenguaje actual. Dice, la buena noticia es poderosa. Mira qué lindo. La buena noticia es poderosa. No me avergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. Tengo otra traducción. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Esa es una traducción antigua. Traducción antigua dice, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree. Porque el que no tiene a Cristo está enfermo. El que no tiene a Cristo está enfermo. Amén. Aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero este poder que trae salvación no solamente trae salvación, sino que trae sanidad. Por eso dice que es salud para todo aquel que cree. En el idioma hebreo la palabra salvación es igual que la palabra sanidad. Vemos como en muchas de las historias bíblicas la gente buscaba a Jesús por sanidad. Pero la respuesta de Jesús es, has sido salvo, has sido salva. Amén. Muchas veces buscamos al Señor porque tenemos problemas, para que nos saque de alguna situación. Pero Él va más allá. Amén. Y nos da la salvación. Salvación para todo aquel que cree. Independientemente que sea judío, independientemente que no sea judío, de su cultura, de su raza, de su lenguaje, de su posición social. Mire, ahora que hay una palabra de moda, el ser inclusivo.
el evangelio es inclusivo. Amén. No hace acepción de personas. El evangelio tiene poder para salvar al asesino, tiene poder para salvar al drogadicto, tiene poder para salvar al mentiroso, tiene poder para salvar a aquel inclusive que se burla del mismo evangelio, al borracho, al adúltero, al fornicario. Ese es el poder del evangelio. No hay pecado que el poder del evangelio no pueda confrontar y no pueda limpiar. Amén. Ahora, no solamente nos lleva a la salvación, no solamente nos lleva a la sanidad, sino que veamos 2 de Tesalonicenses 2:13. Dice así: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hay otra traducción. Dice confiar en Dios. Pero nosotros siempre debemos darle gracias a Dios por ustedes. Dios los ama y los eligió desde un principio para que se salvaran del castigo. Los eligió por medio del Espíritu que los separó para Él. Usted es separado. Amén. Desde antes de nacer usted es separado. Desde antes de nacer ya Dios tenía un propósito para usted, dice la palabra. Y porque ustedes aceptaron la buena noticia. No solamente trae salvación, no solamente trae sanidad, sino que trae santificación también. Amén. Pero ¿cómo empieza el apóstol Pablo esta tesis? ¿Cómo empieza esta hermosa declaración que es el sustento de nuestra vida cristiana? ¿Cómo le empieza? A ver, ¿qué dice su Biblia? Porque no me avergüenzo del evangelio. Amén. Porque no me avergüenzo del evangelio. El mismo poder del evangelio hace que nosotros no nos avergoncemos de él. El mismo poder que hemos experimentado hace que nosotros no sintamos vergüenza de anunciar las buenas nuevas. ¿Cómo voy a sentir vergüenza de anunciar aquel que fue el único que me sacó de la depresión? Amén. Aquel que fue el único que me dio identidad. Aquel que fue el único que me dio fuerzas para seguir adelante. Probé con psiquiatras, probé con psicólogos, probé con medicinas. Nada funcionó. ¿Sabe por qué? Porque lo único que funciona es el poder de Dios. Lo único que funciona es el evangelio. Amén. Es lo único que funciona. El hombre ha buscado por diferentes fuentes algo que le dé paz, algo que le haga perdonar, algo que le haga devolver el gozo que se perdió en medio del proceso, la confianza que te arrebató la decepción. El hombre ha buscado y ha buscado, pero busca en fuentes equivocadas. Venga y acepte el mensaje del evangelio. Venga y dele la oportunidad a Jesús que se meta en su vida, que sane su corazón, que sane los recuerdos del pasado. ¿Cómo nos vamos a avergonzar? Voy a hacer una pregunta. ¿A quién le cambió la vida aquí Jesús? Levante la mano. Entonces no nos podemos avergonzar. No nos podemos avergonzar. Viene encuentro de mujeres. ¿Sabe cuando yo hice mi encuentro? Que no quería hacerlo. Porque muchas veces nos engañamos a nosotros mismos diciendo, estoy muy bien, yo no necesito de eso. Porque nos acomodamos al dolor. Nos acomodamos a la falta de perdón. Nos acomodamos a la baja autoestima. Nos acomodamos a caminar por el mundo sin identidad, sin norte, sin planes.
y decimos estamos bien. Pero cuando yo hice mi encuentro, cuando me topé con la manifestación del poder de Dios, ¿sabe? Yo vine de ese encuentro y yo dije, yo quiero que todos conozcan el Dios que yo conocí. Yo quiero que esto se dé en Limón. Yo quiero que esto se vive en mi provincia. Porque cuando usted tiene algo bueno, por lo menos a mí me gusta compartirlo. Amén. ¿Dónde están las mujeres? Levanten la mano. Todas conocemos a una mujer que necesita eso. Todas conocemos a una mujer que necesita el poder del evangelio en su vida. Amén. Que se le hable de lo que Dios hizo con nosotras. Amén. ¿Quién va a apuntar a alguien? Le vuelvo a repetir, el mismo evangelio nos da poder para no avergonzarnos. Pero vámonos al contexto. Vámonos al contexto. Recuerde que Pablo se dirige a cristianos que viven en Roma. En aquel momento, la capital del glamour. En aquel momento, una ciudad sofisticada. El centro de poder mundial. Todos los ojos estaban puestos en Roma. Una potencia militar. Ese es el contexto del apóstol Pablo. Los dioses que adoraban eran dioses que no se metían con la humanidad. Solo demandaban sacrificio y castigaban, nada más. Y esa era la cultura que imperaba en la época. Lo único importante para ellos era la forma de conseguir más placer, de vivir bien. Lo mismo pasa hoy, ¿verdad? Vivir para sentirnos bien. Vivir por el placer. Y Pablo llega y les dice, le traigo buenas noticias. Es que les vengo a hablar de un judío. Punto número 1, un judío. Los judíos eran vistos por los romanos como una categoría inferior. Eran los esclavos, eran los sirvientes. El pueblo judío estaba subyugado por los romanos. Y Pablo les dice, les vengo a hablar de un judío. ¿De un qué? De un judío. Un judío que murió crucificado. Como el criminal más común y corriente. A un judío que le decían el hijo del carpintero. Pero no era el hijo del carpintero, era el hijo de Dios. Ay, Dios. Mire, estudiando esto yo en la tarde, se tenían que tener agallas para declarar el evangelio en Roma. ¿Ah? ¿Quién iba a creer? Un judío crucificado. Ah, no creían en la resurrección. ¿La qué resurrección? Eso no existe. Uno que le llamaban el hijo del carpintero, pero no era el hijo del carpintero, era el hijo de Dios. Ese es el poder del evangelio. ¿Cómo creyeron? ¿Cómo creyeron en esto? Es que póngase en el contexto de esta historia. Si usted hubiese sido un romano y llegan a hablarle de esto, ¿qué hubiese dicho usted? Pero ahí es donde vemos el poder del evangelio. Amén. Ahí es donde Dios se mete. Ahí es donde Dios habla. 1 Corintios 1 del 20 al 23. Por eso es que este poder no es un poder de hombres. Este poder es sobrenatural. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No se ha convertido Dios en locura? La sabiduría de este mundo. Sí, porque el evangelio es locura. Sí, nos dicen locos, nos dicen trastornados, nos dicen fanáticos, nos dicen panderetas, que digan todo lo que quieran, amén. Ya que Dios en su sabio designio
dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Si estamos locos, estamos locos. Aquí hay locos. ¿Quiénes están locos aquí? Aquí solo vemos locos. Amén, locos por Cristo. Claro que somos locos, porque amamos cuando no nos aman, perdonamos cuando no nos piden perdón. Amén. No vivimos para nosotros mismos, vivimos para Él. Dice, los judíos piden señales y los no judíos buscan sabiduría. Mientras que nosotros predicamos a Cristo. Y otra traducción dice, y a este crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los no judíos. Claro que es locura. Claro que es locura. ¿Cómo van a entender que podemos tener paz en medio de una pérdida enorme? ¿Cómo van a entender que podemos perdonar sin que nos pidan perdón? ¿Cómo van a entender que nosotros llamemos las cosas que no son como que si fuesen? ¿Sabe qué? Esto es locura, porque el evangelio no es filosofía, el evangelio no es religión, amén. El evangelio no es doctrina, el evangelio es poder. Y yo no sé a usted, pero a mí este poder me transformó la vida, a mí este poder me cambió la vida. Si somos locos, ¿y qué? El mundo no nos entiende. ¿Y qué? Nosotros no vivimos de que el mundo nos entienda. Nosotros vivimos para Cristo. Amén. Es poder. Un poder que está escrito aquí. Aquí está escrito. Pero un poder. Un poder que se ve aquí. Aquí se ve el poder. Aquí se ve el poder. Amén. Aquí se ve el poder. 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 Amén. Está escrito ahí, pero está escrito en nuestras vidas. Somos testimonios del poder de Dios. Amén. ¿Sabe? Cuando nuestro segundo hijo murió, yo me fui porque creí en la ciencia. Porque tengo formación en psicología y en sociología. Y me fui donde un consejero, donde un psicólogo. ¿Sabe qué fue el consejo del psicólogo? Sepárese. Ustedes no tienen nada en común. Usted va para allá, él va para acá. Sepárese. Y cuando se separa viene y yo le doy consulta. Pero aquí estamos 40 y resto de años después. Amén. ¿Sabe qué hizo esto? El evangelio. Es locura, pero el evangelio transforma. Le vuelvo a decir, no es filosofía, no es terapia. Amén. No es cuento, no es historia. Es poder de Dios que transforma vidas. Amén. ¿Sabe? ¿Dónde está Andy? Pónete de pie. Tú eres una evidencia del poder de Dios. Amén. Tú eres una evidencia. Fernanda, ponete de pie. ¿Sabes qué, Fernanda? Eras bien peleona, Fernanda. Bien peleona. Pero eres una evidencia del poder de Dios. Pastora Kenia, póngase de pie. Usted es una evidencia del poder de Dios. María Elena, sos una evidencia que el poder de Dios nos mantiene en medio del dolor y de las circunstancias adversas. Amén. Yo te veo a ti, Ale. Es poder de Dios. Es que la psiquiatría no puede hacerlo. Es que una pastilla no puede hacerlo. Es que el hombre no lo puede hacer. Solo Dios puede transformar las vidas. Amén. Y Pablo les decía, mire, yo no vengo aquí con una falsa doctrina. Yo no vengo aquí a filosofar, porque filosofó y le fue muy mal. Yo no vengo aquí a entretenerlos. Yo vengo a decirles a ustedes que una vez hubo un día en que yo iba camino a Damasco persiguiendo cristianos. Y se me apareció una luz y quedé ciego.
los ojos del Espíritu. Yo vengo a contarles a ustedes mi testimonio. No que alguien me lo contó, no lo que lo leí en un libro, lo que me pasó a mí en ese camino a Damasco. ¿Quién se acuerda de la historia? Amén. Y decía el apóstol, y desde esa luz oí una voz que me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No una voz que juzgó, no una voz que me condenó, una voz que me transformó, una voz que me cambió la mentalidad, una voz que provocó una metamorfosis en mi vida. Amén. Una voz que me devolvió el gozo, que me devolvió la paz. Y ahora, ¿sabe qué hago? Ahora yo lo persigo a Él, porque ahora persigo su gloria, ahora persigo su presencia, ahora lo persigo a Él. Amén. Porque me sacó de las tinieblas a su luz. Es que aquí nadie nos puede venir a contar. Aquí lo hemos vivido. Aquí somos testimonio. Amén. Jesucristo es el poder del evangelio. Pablo decía: fue ese poder el que me transformó. Ya no soy Saulo, ahora soy Pablo. Ya no soy el que mata, ahora soy el que da vida. Y Pablo vio cómo la gente se sanaba. Pablo vio cómo la gente que no creía, creía. Ese poder lo liberó a él de la prisión. Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu. No, ese no, me equivoqué. Pero usted lo sabe. Pablo estaba en prisión. Empezaron a orar. Vino un terremoto. ¿Sabe cuál fue ese terremoto? El poder de Dios. El poder de Dios que nos saca de las cárceles espirituales. El poder de Dios que desbarata toda cadena de opresión. Amén. Pablo también vio ese poder mientras lo protegía. Ahora sí, vamos a 2 de Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 26. Vea lo que hizo ese poder de Dios en la vida del apóstol Pablo. Dice: son servidores de Cristo. ¡Qué locura! Si es que se necesita estar loco, ¿verdad? Para venir a servir a la iglesia y que ni le paguen. Se necesita estar loco, venir a estar de pie 2 o 3 horas. Y cuando la pastora se extiende, ay Dios mío. Se necesita estar loco a veces venir y caerle mal a la gente por una orden. Se necesita estar loco, no estar en la playa y venir a la iglesia. Sí, se lo jure ¿y qué? Amén. Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. ¿Sabe qué? Pablo recibió más azotes que Cristo. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. Ay, qué bonita la musiquita. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche como refugiado en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligro de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. Y siga leyendo usted. Se necesita estar loco para seguir confiando. Pero en todas esas circunstancias, la mano de Dios siempre sostuvo a Pablo. Aún en medio de todo eso, Pablo pudo decir: mi Dios es fiel. Mi Dios es fiel. Entonces, ¿cómo me voy a avergonzar del evangelio? ¿Cómo no le voy a decir a otros lo que Jesús ha hecho conmigo? ¿Cómo no voy a declarar las buenas noticias? Amén. En un mundo que a menudo rechaza el mensaje del evangelio. En un mundo que rechaza la fe en Cristo. Porque nos dicen de todo, ¿verdad? Fanáticos, locos. Nos tienen inclusive como gente poco inteligentes.
Pablo nos desafía a mantenernos firmes en nuestra convicción que el evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. En el contexto de Pablo, el cristianismo era perseguido, eran muertos, eran azotados, ridiculizados. Pero aquí Pablo nos demuestra la importancia de no avergonzarnos. Hoy haga un compromiso con Dios. Haga un compromiso con el evangelio. Comparta lo que Dios hizo con usted. No sea de la secreta. ¿Sabe que el testimonio tiene la capacidad de reproducirse? Por eso es que nosotros en los encuentros damos testimonios. Porque el testimonio suyo le va a ayudar a alguien. Utiliza el Facebook, que muchas veces se utiliza para tanta cochinada. Utilícelo. Saque su testimonio. Yo sé que a alguien le va a servir. Amén. Yo sé que el poder se va a manifestar. Comparta con otros el cambio en su vida para que estos se conviertan también. Es que qué vergüenza. ¿Sabe? Mire, esto es impresionante. Jesús triunfó sobre la vergüenza, mirando el gozo que fue puesto delante de él mientras moría. Hebreos 12:2. Se lo voy a demostrar. Hebreos 12:2. Búsquenlo en su Biblia. Hebreos 12:2 dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Oiga esto. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte. Jesús superó la vergüenza, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Claro, la vergüenza más grande que podía pasar a alguien era ser crucificado. Era una muerte reservada nada más para los criminales más perversos, para los crímenes más atroces. Jesús fue expuesto delante de todos. Prácticamente lo desnudaron. Eso era una ofensa. Eso era una vergüenza. Pero en ese instante el Espíritu Santo le dijo: Jesús, no te fijes en la vergüenza. Fíjate que a través de tu muerte la humanidad va a ser salva. A través de tu muerte van a tener sanidad. A través de tu muerte van a tener todo lo que necesitan. Entonces fue más grande el gozo de lo que producía la muerte y la crucifixión en él que la vergüenza que pudo aparecer. Pero lo cierto es que a muchos les da vergüenza. Lo cierto es que todavía hay mucha gente de la secreta. Pero ¿cómo nos vamos a avergonzar si el poder del evangelio nos da libre acceso al trono de Dios Padre? Amén. Pablo no se avergonzó del evangelio porque conocía el poder de Dios, un poder sin límite y un poder que no tiene final. Pero lo más maravilloso del evangelio sí que sana, que protege, que da fuerzas, es que el evangelio ya quitó la separación entre Dios y nosotros. Amén. Y nos da la oportunidad de vivir eternamente con Él. ¿Para quién es esto? A todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Por eso no le ponga límite al poder de Dios. Muchas veces decimos: no, ese no, así se murió.
No, ese es un caso perdido. No hay casos perdidos para Dios. Amén. Lo que es imposible para el hombre, el poder del evangelio lo hace posible. En esa época los judíos creían que los no judíos podían ser salvos solo si aceptaban la religión judía. Pablo llega y les dice: eso no es cierto, eso no es cierto. La religión no salva, los ritos no salvan, los sacrificios no salvan. Hay uno, solamente uno que puede salvar, es Jesucristo, aquel que le crea. Amén, aquel que le crea. Con esto termino. A todo aquel que cree. Esta palabra cree está en tiempo presente y denota una actividad continua. Jesús salvó, Jesús salva y Jesús seguirá salvando. Pero no nos tenemos que cansar de proclamar el mensaje del evangelio. Decirle a la gente: necesitas paz, Cristo la tiene. Necesitas gozo, Cristo la tiene. Necesitas provisión, Cristo la tiene. Necesitas avanzar, Cristo lo tiene. No es terapia, no es medicina, no es filosofía. Amén. Es el poder del evangelio. Y si Dios lo hizo con Pablo, y si Dios lo hizo conmigo, Dios lo hace con esa persona por la cual has estado orando. Pero no nos cansemos de proclamar el evangelio, porque hoy el mundo necesita este mensaje. Póngase de pie. Aquí son varias cosas. Agradecer que el poder del evangelio me tocó, que el poder del evangelio me transformó. Agradecer, amén, que Él tiene todo lo que yo necesito. Pero esto trae un compromiso. Lo tengo que decir, lo tengo que declarar. Tengo que dar a conocer lo que Cristo ha hecho por mí. Lavar, palabra activa, palabra que crea, palabra que produce una realidad. Amén. Jesucristo es el poder de Dios. Jesucristo es el evangelio. ¿Quiénes hoy asumen ese compromiso? ¿Quiénes hoy dicen: yo voy a hablarle a otros del evangelio? Tal vez sea la única oportunidad y la última que necesite esa persona. Tal vez Dios te ha inquietado a hablarle a alguien y no le has hecho caso. Este es el tiempo, este es el momento de hablar. Que no mueran sin conocer de Cristo. Amén. Que no mueran sin ser salvos. El poder del evangelio, el poder que resucita lo que ha estado muerto, el poder que da vida donde no hay vida. Pero es que no van a creer. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Que Él lo cura, sí, Él lo cura. Él lo cura porque es poder. Él lo cura porque no se puede explicar a través de palabras. Esto es una vivencia. Pero Dios lo hizo conmigo, Dios lo hace contigo también. Amén. Se necesita uno que crea. Uno que crea. Uno que se levante en la brecha. Uno que diga: hoy le creo al poder del evangelio por mi casa. Hoy le creo al Señor que toda mi casa será salva. Hoy le creo al Señor que Él trae salvación, que Él trae sanidad, que Él trae provisión. Porque todo lo que necesitamos está en Él. En Él hay poder. Pero necesito creerlo. Necesito creerlo. Necesito decirlo. Hay muchos que están muriendo sin Cristo, pudiendo nosotros haberles hablado de Él. Pero yo le creo a Dios que esta noche es una noche diferente. Es una noche de salvación. Amén.
Es una noche que nos reta a seguir hablando. Le vuelvo a repetir, no es terapia, no es filosofía, no es medicina.